Muy bien. Para hablar de lo que es el sistema motor, o sea, no, en la parte motora, si bien es cierto, el eje principal es la vía piramidal, pero un movimiento no podría ser posible de una manera tan precisa, de una manera tan coordinada, de una manera tan exacta como nosotros lo queremos, si no intervinieran pues otros elementos de- del sistema nervioso y todo este conjunto, ¿no?, de elementos, de áreas cerebrales, de vías neuronales, ¿no? Hacen posible que se produzca un movimiento de esas características. Y a todo esto lo llamamos el sistema motor. Entonces, para la ejecución de los movimientos más sencillos, como el retirar, el rascarse, como los más complejos, como el caminar, el estar de pie, el equilibrio, movimientos antigravitatorios, se requieren numerosos sistemas activos, ¿no?, del control motor. Entonces, la actividad motora recibe el control, si bien es cierto, de la corteza cerebral por la vía piramidal. Vamos a tener centros que van a regular este movimiento. Así lo tenemos al cerebelo, que es el que va a coordinar, es el que va a mejorar el movimiento, y los ganglios basales, que son los que previamente, antes de realizarse un movimiento, ya están mejorándolo, ¿no? Eh, de una forma de velocidad, ¿no?, de una forma de estabilizar el movimiento, ¿no? El tronco cerebral hace lo suyo, ¿no?, con sus núcleos motores propiamente, aunque el eje es la vía piramidal, pero el tronco cerebral con sus núcleos motores, el rubro espinal, vestíbulo espinal, el tecto espinal, hacen su labor también para contribuir a la modulación del movimiento. Y la médula espinal también hace lo suyo, el conectar el sistema nervioso central con la parte periférica para poder realizar el movimiento ya en el órgano efector, que son los músculos, ya sea por algún estímulo o sin estímulo, para mantenernos de pie, o para iniciar la deambulación, o para retirar el movimiento, ¿no? Entonces vemos que el movimiento o el sistema motor es un poco más complejo de lo que podríamos pensar, ¿no? De solamente que el único responsable del movimiento es la vía piramidal, la corteza cerebral, dado por las áreas motoras, ¿no? En áreas este, y aquí lo tenemos el sistema motor en un gráfico donde la vía común final, ¿no?, que es el arco reflejo que se da en la médula espinal y el órgano efector, dando por las fibras aferentes y eferentes, que es la vía final común, pero ese es el final del resultado. Antes de que llegue a este punto, vemos de que pasa una serie de mecanismos, una serie de regulaciones antes de que se produzca el movimiento. Claro que esto es tan rápido, ¿no?, que no, ni lo pensamos, y algunos movimientos son inconscientes, ¿no? Uno no está pensando, por ejemplo, estoy sentado, estoy mirando tele y me llaman de repente a la cocina y me paro, ¿no? Yo no estoy pensando, me voy a parar, voy a estirar mis piernas, primero bajo una, bajo la otra, el caminar, ¿no? Primero adelanto una pierna, adelanto la otra. A veces son movimientos pues inconscientes, ¿no?, que, que se producen tan rápido que ni siquiera lo estamos pensando, pero se producen una serie de acciones para que se produzca esto. Y como les decía, ¿no?, la corteza cerebral es la que realiza el plan de movimientos. Ellos son los que comandan. Yo hago el plan para que se realice el movimiento. Los ganglios basales, como ya les mencionaba, antes que se produzca el movimiento, ellos mejoran ese plan,
que da la corteza cerebral para que sea perfecto. Ya eso lo hace el ganglios basales y el tálamo. Y ya el cerebelo, mediante sus vías al tronco encefálico y viceversa, mejoran el movimiento, pero ya una vez realizado el plan del movimiento. Yo voy a realizar un movimiento, quien mejora ese movimiento en el camino, en su desarrollo, es el tronco encefálico y el cerebelo, ¿no? Para ser ejecutado por quién? Por áreas inferiores, ya en la médula espinal y en el órgano efector. Podríamos decir, ¿no?, que la corteza cerebral es el diseñador, ¿no? Podríamos decir que son los arquitectos del movimiento. Los de acá son los capataces del movimiento, ¿no? Los que mejoran, lo perfeccionan, y la parte ya ejecutora, que son, podríamos decir, los albañiles, ¿no? Los que hacen el trabajo duro, ya la médula espinal y el órgano efector, que en este caso el músculo, ¿no? Entonces, de esta forma se va a ir dando el movimiento preciso, exacto, coordinado, ¿no? En el cual realizamos. Y se ha visto, ¿no?, que esta es la vía final común, pero la vía directa, pues, de un movimiento, solamente movimiento, sin ninguna regulación, sin ninguna mejora, la da, pues, la vía piramidal, ¿no? Y a eso se le llama vía directa. Y la vía indirecta, o sea, quienes van a mejorar antes de que se produzca el movimiento y durante el movimiento, es la vía indirecta para el sistema motor, ¿no? Entonces, a la vía final común, como les mencionaba, que ya es pues las fibras que salen de la médula espinal y llegan hacia el músculo, que es el órgano efector, llegan múltiples estímulos, ¿no?, procedentes de los niveles superiores. Una vez desencadenado el estímulo, baja la corteza y llega una serie de informaciones por las vías correspondientes, la vía piramidal, la vía rubroespinal, la vía vestibuloespinal, la vía espinal, que les vamos a ver más adelante, ¿no? Toda esa información llega hacia la médula espinal y se transmite por los nervios hacia el órgano efector para que produzca una respuesta, ¿no? Entonces, todos los sistemas del control motor llegan a las motoneuronas que inervan el músculo esquelético, las motoneuronas espinales, los núcleos de los pares craneales con sus axones, y los impulsos que convergen son numerosos, ¿no?, ya de las distintas vías que llegan del nivel central para dar una información excitatoria o puede ser inhibitoria también del movimiento, que hacen relevo en las interneuronas medulares, que ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y estas interneuronas, una vez llegado el estímulo, va a la corteza, regresa y da una orden. Y estas interneuronas pueden ser excitatorias para producir la contracción de los músculos flexores, dado el caso, y las relajas o inhibitorias, ¿no?, para producir la inhibición de los músculos extensores, dado el caso también, ¿no? Entonces, y de esta forma darnos el movimiento, ¿no?, y la llegada de otros segmentos medulares y las vías descendentes largas que proceden del cerebro, ¿no? Entonces, la médula espinal va a recibir esta vía espinal común, que es médula, y la parte de el órgano efector, el músculo, reciben muchas información, ¿no?, de la parte central. Y este es un gráfico, todos los estímulos aferentes, ¿no?, a las astas anteriores de la médula, ya, que reciben del nivel central. Entonces, hay 4 tipos de neuronas en el asta anterior. Tenemos las motoneuronas alfa, gamma, beta y viscerales, ¿no?, que van a actuar en las astas anteriores de la médula espinal. Y lo que van a hacer es la calidad del movimiento, o sea, la geometría, la sinergia, la velocidad de coordinación producidos por los músculos, no dependen en sí de la motoneurona o del asta anterior. Esto depende del programa que se ha diseñado, como les mencionaba, en la corteza cerebral, en la subcortical o en la parte medular propiamente. O sea, el movimiento que se realiza no es un movimiento que se da en el músculo. Si bien es cierto, es quien lo realiza, pero como les mencionaba, quien lo planifica, quien lo mejora y quien lo mejora ese plan y quien lo
mucho más se estabiliza durante su ejecución, que es el cerebelo en esta etapa, ¿no? Con sus diferentes vías. Entonces, hay tipos de movimientos, ¿no? Tenemos el movimiento reflejo, ¿no? Que se va en, por ejemplo, el tono muscular se da o se está manteniendo por el tono de reflejo, que lo vamos a ver que es el, el, el movimiento miotático, ¿no? El reflejo miotático. Tenemos el reflejo extensor cruzado, ya que vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Movimiento automático para la postura, el equilibrio, movimientos antigravitatorios, la deambulación, la escritura, movimientos voluntarios, el inicio de la inversión, la escritura. Los tres tipos de movimientos están interrelacionados y los movimientos reflejos, tono muscular y de posición y de los segmentos corporales son la base para los movimientos automáticos y la deambulación, y estos son la base para los movimientos voluntarios de inicio de la deambulación, porque eso ya es voluntario. Si yo no quiero, no me levanto, ¿ya? Pero yo estoy de pie gracias al tono muscular, al reflejo miotático, gracias a ellos me mantengo de pie, ¿no? Y para poder iniciar la deambulación. Entonces, ¿cómo está organizado anatómicamente las vías motoras? Tenemos primera neurona, que es la parte central del cuerpo celular en la corteza. Su axón desciende y hace sinapsis con la segunda neurona a nivel medular. Recordemos que la vía piramidal se origina en el área, la corteza cerebral central está en la corteza motora, ¿no? En las áreas, en la corteza motora primaria, suplementaria, ¿no? En las áreas 4 de Brodmann. Ahí se inicia la vía piramidal, desciende, ¿no? Por la cápsula interna hacia el tronco espinal y a nivel de bulbo produce la decusación de las pirámides y desciende hacia la médula, pero solo un 85-90% o casi un 95% de las fibras se decusan, las otras fibras pasan directamente, ¿no? Y para hacer sinapsis en la segunda neurona ubicada en la asta gris, en la gris anterior o en la zona intermedia de medular en las láminas 5 de Repte, ¿no? Ahí esas interneuronas son las que van a integrar la información motora con las neuronas periféricas, ¿no? Y la tercera neurona